Así se hace. Hoy, en Así se hace, radiadores para coches. Nos mantienen a nosotros y al motor fríos. Cría de pollos. Fabricación en serie en el reino animal. Masa filo. Ingredientes para un festín griego. Y esquís de fondo. Desde el telemark al paseo y al todoterreno. Pero primero, cuando se quema gasolina en el motor de un coche, hasta el 70% de la energía generada se convierte en calor. Buena parte de ese calor se va por el escape, pero gran parte se queda y calienta el motor. El sistema de refrigeración del coche evita que se recaliente, y el componente clave es el radiador. Una mezcla de agua y anticongelante absorbe el calor generado por el motor. El líquido pasa a través de los tubos del radiador para enfriarlo. Los tubos se hacen con latón del grosor del papel de fumar. Unos rodillos doblan la tira de 4 centímetros y le dan forma de tubo plano. A continuación, el tubo pasa por una cuba de plomo fundido hirviendo. Cuando el tubo sale de la cuba, pasa por agua fría, que templa el baño de plomo. Una cuchilla corta los tubos de la longitud adecuada según el modelo de radiador. Estos son de 76 centímetros. Mientras tanto, otra máquina moldea una estrecha tira de cobre de tan solo 1,5 milímetros de grosor para crear las aletas de refrigeración. Como vemos a cámara lenta, la máquina dobla la tira de cobre como si fuera un abanico y a continuación la perfora creando pequeños respiraderos. Cuando el líquido caliente pase por los tubos, estas aletas transferirán el calor al aire que fluye a través del radiador. Las aletas de refrigeración salen de la máquina del tamaño deseado y los operarios apilan a mano los tubos y las aletas. Los alinean bien y les colocan una etiqueta de latón para indicar el número de modelo y la fecha de producción. A continuación comprimen y atan los componentes con una correa. En otra zona, una máquina guiada por ordenador troquela un diseño en planchas de latón. De aquí saldrán los llamados cabeceros, que irán a cada lado del radiador. La troqueladora se convierte en una cuchilla que corta por las líneas de perforación. Usando una prensa se doblan los cabeceros y se troquelan las ranuras para los tubos del radiador. Ahora, usando un mazo, los operarios insertan los cabeceros en los extremos de los tubos. Los golpes cierran involuntariamente algunos tubos, así que hay que usar un rodillo especial para reabrirlos. Después de limpiar la superficie, pasa a un horno a 315 grados centígrados. En tan solo 2 minutos, el plomo se funde, fusionando los tubos y las aletas de refrigeración. Después de enderezar los tubos que pudieran estar doblados, se sumergen los cabeceros en un tanque de plomo hirviendo durante 30 segundos. Esto los suelda a los laterales del radiador. Se aplican unas gotas de plomo en las esquinas para reforzar la soldadura. Las aberturas de los cabeceros y los tubos están ahora dentro de un estuche de plomo. Un operario introduce una plancha de latón en una prensa para crear los depósitos que irán sobre los cabeceros. Uno contiene un tubo de latón. El aceite caliente de la transmisión entra por un extremo y sale por el otro, y va enfriándose por el camino. Una vez terminada la soldadura de los depósitos a los cabeceros, se suelda la boca de llenado, el conducto por el que se echará anticongelante dentro del depósito. En el tanque opuesto, se suelda un tubo para la entrada de agua.
Este será el punto de entrada para el líquido calentado por el motor. Por último, se aplica una mano de pintura con base de asfalto. El contenido de asfalto hace que la pintura sea resistente al calor y protege las aletas de refrigeración del radiador. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No podemos darles una respuesta definitiva, pero podemos llevarlos a una granja avícola para ver cómo nacen los pollos. Es el primer paso en la cría de pollos para la venta. O el segundo, si pensamos que el huevo fue primero. Los polluelos nacen de huevos fertilizados durante el apareamiento, pero una gallina puede poner huevos sin aparearse. Esos huevos no fertilizados son los que comemos. Los fertilizados van a una granja 3 o 4 días después de la puesta. Los operarios colocan los huevos en carritos especiales y a continuación los llevan a la incubadora, donde se reproducen las condiciones naturales de temperatura y humedad. La yema, la clara y la cáscara del huevo nutren al embrión. Cada hora las bandejas giran 45 grados hacia el lado opuesto y hacia atrás, para simular cómo giran las gallinas sus huevos mientras esperan a que eclosionen. 18 días y medio después, los huevos salen de la incubadora y van hacia una cinta transportadora. Pasan bajo un sensor infrarrojo que detecta los que son demasiado transparentes. Estos son huevos no fertilizados que se han colado. El sensor activa una ventosa que se los lleva. Irán a parar a una planta transformadora donde se convertirán en comida para animales. Los huevos fertilizados continúan su camino y son vacunados contra el Marek, una enfermedad que afecta a las aves. Unas agujas automatizadas perforan un orificio en cada cáscara e inyectan la vacuna en el líquido amniótico que rodea al pollo. Una ventosa traslada los huevos a las bandejas de eclosión. 168 huevos por bandeja. Unos 150 eclosionarán. El resto murieron durante la incubación o tienen defectos físicos. Día 19. Los pollos usan sus picos para hacer un agujero en la cáscara. Después de 6 u 8 horas, los pollos emergen por fin de la cáscara. Están recubiertos por unas plumas cortas llamadas plumón. Unas 4 horas después, el plumón se ha secado. Los operarios llevan entonces a los pollos al separador, una máquina que separa a las aves de las cáscaras. Las cáscaras son más grandes que los pollos, por eso se quedan en la parte de arriba, mientras que los pollos caen a la cinta transportadora. Las cáscaras, que son ricas en calcio, irán a una planta transformadora. El siguiente paso es clasificar a los pollos según su sexo. Las hembras van por una tolva y los machos por otra. Para identificar el sexo hay que comprobar 2 filas de plumas. Si una fila es más corta que la otra, el pollo es una hembra. Si las filas son de la misma longitud, es un macho. Cada tolva desemboca en una cinta transportadora diferente. Un dispositivo óptico lleva el control del número de machos y hembras. A continuación, los pollos caen en unas cajas de transporte de diseño especial, donde caben 102 pollos por caja. Algunos clientes quieren que sus pollos sean vacunados contra la bronquitis. Esas cajas pasan bajo un pulverizador que los rocía con una dosis leve de vacuna. Las explotaciones avícolas crían pollos para producir carne o huevos.
Las hembras usadas para la producción de huevos comienzan a poner a las 20 semanas, o alcanzan el peso para poder ser sacrificadas en 38 días. Los machos tardarán entre 40 y 65 días. Si todo esto les ha disgustado, pueden consumir animales de granjas ecológicas o hacerse vegetarianos. A continuación, en Así se hace, masa filo, de la baklava dulce a un festival de sabores. Y esquís de fondo. Nos vemos tras la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Más adelante nos ocuparemos de los esquís de fondo, pero primero, si les gusta la comida griega, probablemente habrán probado la baklava, que se elabora con una masa hojaldrada del grosor del papel de fumar, llamada filo, hoja en griego. Es una mezcla difícil de perfeccionar, por eso afortunadamente es uno de esos alimentos que se presta perfectamente a estar en la sección de precocinados congelados. La masa filo puede elaborarse a mano o a máquina. En ambos casos, la receta es la misma. Las proporciones son un 40% agua y un 60% harina. Se usan dos tipos de harina de trigo. Harina rica en proteínas para que la masa sea resistente y flexible, y harina baja en proteínas para que la textura sea suave. Y se añade también sorbato, un conservante. Después de 15 minutos de mezcla, se corta una sección y se introduce en una máquina llamada divisora, que le da forma cilíndrica. Los artesanos trabajan esa masa y la convierten en una bola tosca. Después la pasan 2 o 3 veces por una máquina que moldea la mezcla y la convierte en una bola más redonda y más dura, sin burbujas de aire en su interior. A continuación, otra máquina aplasta la bola y le da el aspecto de masa de pizza. Los artesanos apilan unas 30 de estas sábanas y colocan papel craft entre ellas para que absorba parte de la humedad. A continuación llega el paso clave, llamado abrir la masa. Primero se coloca una tela de algodón grande sobre la superficie de trabajo. Tiene que ser 100% algodón para absorber la humedad, si no, la mezcla se pegaría. Se coge una sábana de masa y se va estirando a mano hasta que mide aproximadamente 2,5 metros cuadrados. Aunque la masa está muy fina, no se rompe. En parte debido a su contenido en proteínas y en parte a la habilidad del artesano. El mismo proceso se repite con las otras 30 sábanas, que se van apilando unas encima de otras. A continuación se coge una plancha de madera, saneda en griego, y se envuelven las sábanas de masa sobre ella, una a una, retirando las telas que había entre ellas. Se espolvorea maicena sobre la masa, la suficiente como para evitar que se pegue, pero no demasiada porque se quemaría la masa. A continuación los artesanos llevan la saneda a otra mesa y cortan un lado de la masa. Sacan la tabla de madera y abren de todo las sábanas. Después cortan rectángulos de 33 por 43 centímetros, el tamaño estándar de la filo. Las sábanas de masa filo tienen el grosor del papel de seda, pero son lo bastante resistentes y flexibles como para no romperse cuando el artesano las trabaja. La masa filo hecha a máquina se elabora mucho más rápidamente y se usa fundamentalmente para platos precocinados. Una máquina